Lo primero, Isla Conejo le pertenece a Honduras. Hicimos un acto de presencia en la Isla Conejo, como siempre se ha venido desarrollando. Ahí estuvimos en Isla Conejo. Es Honduras, es nuestra soberanía. Aquella famosa porción de tierra, la isla o el islote El Conejo. Ese pequeño territorio que apenas alcanza aproximadamente 3 hectáreas de tierra, ubicado allá cerca del Golfo de Fonseca, Océano Pacífico. Las raíces del conflicto, de la disputa, se remontan incluso a la época colonial española, es decir, no es un tema nuevo o incluso de hace algunos años. Así de contundente fue el mensaje del presidente de Honduras, Nasser Yasfura, durante el acto de conmemoración del fin de la Guerra de las 100 horas realizado en la Isla Conejo. La disputa por la soberanía de la isla volvió a cobrar relevancia tras este evento en el que se izó la bandera hondureña. Sostiene que persiste un vacío jurídico que no fue definido en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por lo que considera necesario resolver la controversia por la vía pacífica. Por parte de El Salvador existen documentos desde 1854 que mencionan el Conejo en esa zona como parte de terrenos baldíos que se intentaban inscribir en El Salvador. Esto obviamente cerca del Golfo de Fonseca, pero como en ese tiempo los documentos eran bastante inexactos e incompletos, no existe una documentación bastante clara. Pero según historiadores dicen que sí existen documentos un poco ambiguos de algunas alcaldías del oriente del país donde se menciona esta situación. Incluso varios mapas antiguos desde 1824 hasta el siglo XX incluyen a la isla como dentro del territorio salvadoreño. En Honduras, por su parte, argumentan que la isla siempre ha estado vinculado geográficamente a su territorio, municipio de Alianza. Y también dicen que mapas de esa época también la ubican cerca de su costa. Estas diferencias cartográficas y de interpretación de los límites coloniales son bastante comunes en disputas fronterizas centroamericanas. El principio jurídico de el cómo poseéis por derecho es uno de los que en el derecho internacional ha establecido que los nuevos estados surgidos de un proceso de la descolonización mantendrían las mismas fronteras que tenían cuando eran colonias. Y este ha servido para fijar límites territoriales pacíficamente, como lo intenta El Salvador en esta situación. En América Latina, este principio ha sido fundamental para resolver controversias limítrofes, tomando como referencia los mapas y divisiones administrativas de los que hacemos referencia, 1824, esto cuando estaban los virreinatos o las capitanías, donde hay registros desde 1810. El objetivo principal es evitar conflictos bélicos por las disputas de territorio entre naciones hermanas. Pero en la actualidad, el origen del conflicto moderno por la soberanía de la Isla Conejo se remonta directamente a los turbulentos años del conflicto civil en El Salvador, 1980 al 92. Un periodo de intensa inestabilidad política y militar que tuvo repercusiones directas en el control territorial del Golfo de Fonseca. Durante las primeras décadas del siglo XX, hasta finales de los 70, tanto El Salvador como Honduras mantenían un reclamo histórico sobre diversas islas y algunas regiones del Golfo, basadas en mapas coloniales, posindependencia, pero la Isla Conejo era custodiada militarmente por las fuerzas salvadoreñas sin generar mayor controversia. Sin embargo, para 1981, en medio del recrudecimiento del conflicto interno en el país, con el avance de la guerrilla del FMLN y su constante amenaza al Estado, las tropas salvadoreñas que resguardaban el islote lo abandonaron. Tuvieron que salir, obviamente, para usar todos los efectivos en el conflicto civil ya en tierra firme en el oriente del país. Honduras aprovechó ese vacío, su oportunidad, y para el 82 su ejército instaló un destacamento militar permanente en la isla para apropiársela. Entonces izaron su bandera y decían que tenían el control efectivo soberano sobre el peñón. Este acto marcó el inicio formal de la disputa diplomática contemporánea. El Salvador lo denunció inmediatamente como una ocupación ilegal de su territorio histórico, mientras Honduras lo justificó argumentando que la isla nunca había estado realmente en disputa, dada su proximidad extrema a su litoral y su ubicación dentro de la zona hondureña. Y este incidente no fue aislado, sino que se insertó en el contexto más amplio de tensiones fronterizas heredadas desde la Guerra de las 100 horas en 1969,
que ya había revelado profundas rivalidades territoriales entre ambos países. La ocupación hondureña de 1982 transformó un reclamo latente en un conflicto activo que persistiría en los siguientes años, llegando hasta el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya en 1992, la cual resolvería otros puntos fronterizos, los famosos bolsones y algunas islas con nombre, pero ese juicio dejó la Isla Conejo siempre en total ambigüedad, dejando la libre interpretación de nuevo, alimentando la controversia hasta hoy. Ese episodio ilustra cómo la debilidad temporal de un Estado en guerra civil puede alterar el statu quo territorial, zonas estratégicas compartidas, convirtiendo un islote insignificante en símbolo de soberanía nacional. La canciller de ese país afirmó que El Salvador les había solicitado recientemente no realizar ejercicios ni cualquier otro acto de soberanía en la zona. Además, respondió a consultas de medios locales sobre la situación entre ambas naciones en relación con la Isla Conejo. La funcionaria informó que sostendrá una reunión con la canciller de El Salvador, aunque no precisó la fecha ni los temas que serán abordados durante el encuentro. Entonces, en esas últimas décadas de disputa por la Isla Conejo, se han registrado varios incidentes de baja intensidad, pero de alta tensión diplomática, que han involucrado militares hondureños con pescadores y periodistas salvadoreños, principalmente por acercamientos a la zona controlada por Honduras. El más grave ocurrió 3 de abril de 2014, días después de que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández inaugurara un helipuerto y un muelle en el islote. Esa acción, calificada como provocación por El Salvador, patrulleros de la Fuerza Naval hondureña interceptaron a un grupo de pescadores salvadoreños que, según ellos, estaban dentro de aguas hondureñas. Durante la persecución, uno de los pescadores resultó herido por un disparo de fusil. Fue trasladado a un hospital en Honduras y el grupo fue detenido temporalmente antes de ser liberado al siguiente día. Si yo paso el límite, ellos no buscan la manera de capturarlo a uno y se lo llevan para la base naval, o si no lo buscan alcanzar, lo agarran a balazo. Tenemos límites porque como ellos tienen lanchas patrulleras ahí que están inspeccionando el lugar, tenemos límites hasta dónde poder llegar pescando. Otro incidente destacado tuvo lugar en septiembre del 2013, cuando 5 periodistas salvadoreños fueron detenidos temporalmente por soldados hondureños mientras realizaban reportajes cercanos a la isla sin los supuestos permisos correspondientes. Les reclamaron que ellos estaban presuntamente en tierra hondureña. Entonces sus autoridades los retuvieron durante varias horas, involucrando incluso al cónsul salvadoreño para su repatriación, lo que generó un breve escándalo diplomático y denuncias de obstrucción a la libertad de prensa. Estos eventos, sumados a reportes recurrentes de pescadores salvadoreños que evitan acercarse al islote por temor de las patrullas hondureñas, como los sucesos que antes mencionamos, ilustran cómo la proximidad geográfica y la ambigüedad soberana convierten el pequeño territorio en un punto de fricción constante, donde acciones rutinarias de pesca o periodismo pueden escalar rápidamente a confrontaciones que requieren intervención consular, aunque sin llegar a conflictos armados mayores. Vale recalcar que El Salvador no ha respondido de manera militar en ningún momento. Entonces, para octubre del 2021, poco antes de dejar la presidencia, Juan Orlando Hernández firmó con Daniel Ortega el Tratado de Límites entre Nicaragua y Honduras en las aguas del Golfo de Fonseca. Ese acuerdo bilateral delimitaba las fronteras marítimas en el Golfo, donde Nicaragua reconocía explícitamente la soberanía hondureña sobre la franja de 3 millas náuticas desde su costa y le asignaba una porción específica de aguas exteriores. Este acuerdo fue rechazado por El Salvador, que argumentaba que afectaba sus derechos históricos en el condominio tripartito y que no fue consultado. Fue ratificado por Honduras en el 2024 y no resuelve directamente la disputa de la Isla Conejo, aunque sí consolida el reconocimiento nicaragüense con los límites hondureños, pero solo ellos dos. Y para julio del 2026, el nuevo presidente hondureño, Nasri Asfura, participó en un acto oficial en la Isla Conejo para conmemorar el fin de la Guerra de las 100 Horas. En este, también él izó la bandera hondureña y reafirmó con contundencia la soberanía de dicho país sobre el islote. Aseguró, dijo, nuestra bandera, nuestra patria, defender a Honduras como si alguien lo estaba atacando, y aseguró que estaban cuidando su terreno. El evento generó fuerte polémica y fue calificado por sectores salvadoreños, muchos analistas, como una provocación innecesaria que reavivó la fricción por el territorio. Privilegio poder estar en territorio nacional, poder marcar y defender lo que es de Honduras.
Para eso la patria nos llama, para eso estamos aquí. Y hoy nos sentimos orgullosos en el Golfo de Fonseca, que tenemos bien marcado nuestra representatividad. Además, fue ampliamente etiquetado como una gran cortina de humo para desviar atención de problemas internos de Honduras, tales como la crisis económica del combustible y el terror de las pandillas por todos lados. La Cancillería salvadoreña incluso solicitó a Honduras abstenerse de realizar más actos de soberanía en la zona. Pero en medio de ese contexto, Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, publicó para julio del 2026 en un tono más conciliador, restando bastante importancia a dichas provocaciones en torno a la Isla Conejo, minimizando el islote como una piedra donde no vivía nadie y no producía nada. Y dejó bastante claro que El Salvador no tenía un interés de confrontaciones territoriales con un pueblo hermano, es decir, ni siquiera militares. De esa manera, Bukele expuso que el verdadero valor estratégico de ese lugar radicaba más en su potencial como una ruta para los narcotraficantes que en una disputa soberana, sugiriendo que todas esas provocaciones podrían estar vinculadas a intereses de autoridades corruptas para facilitar el paso de droga en el Golfo de Fonseca. El presidente salvadoreño enfatizó una postura firme y diferenciada. Mientras promovió la hermandad entre pueblos en lo territorial, El Salvador sí combatiría duramente, sin tregua, al narcotráfico en la zona, como ya lo ha hecho en muchas ocasiones, incautando fuertes cargamentos tanto cerca como lejos de la costa, priorizando de esta manera la seguridad regional sobre los reclamos del islote, que tiene un escaso valor material. A pesar de que la disputa por la soberanía de Isla Conejo sigue sin resolverse formalmente, Honduras continúa ocupando la isla y El Salvador mantiene su reclamo histórico. La postura del gobierno salvadoreño con Nayib Bukele ha sido clara, muy pragmática, priorizando la amistad, la hermandad entre los pueblos por encima de provocaciones y pleitos sin sentido, dejando todos esos actos y esas noticias como cortinas de humo para distraerse de problemas internos allá en Honduras. En cambio, El Salvador enfatiza su compromiso firme con la seguridad regional, combatir fuertemente el narcotráfico en el Golfo de Fonseca, mientras se concentra también en resolver sus propios desafíos internos, como ahora salud, infraestructura y desarrollo, antes que entrar en un conflicto armado, en un conflicto militar, después de escaladas diplomáticas estériles por una pequeña isla deshabitada y de escaso valor material. Esta aproximación busca desescalar tensiones y enfocar los esfuerzos en lo que realmente impacta a la población de ambos países. Pero como siempre, la conclusión final es suya. Este es un resumen bastante rápido, un contexto más amplio y actualizado sobre lo de la Isla Conejo para que usted deje su conclusión. Gracias por apoyar el contenido, los videos y nos vemos hasta la próxima.